Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de junio de 2016 y esto es La Contracrónica. Os prometí ayer que hoy o mañana haría un podcast, una contracrónica dedicada al Brexit, ya que faltan solo un par de días. Y puestos a elegir, pues casi he preferido hacerlo hoy, que la campaña en España no venía muy cargada y podría ser que si viniese cargada mañana. Y ya sabéis que las cosas urgentes hay que hacerlas cuanto antes, no hay que dejarlas para mañana. Esto es una buena lección para la contracrónica y para la vida. Bien, la campaña del Brexit, que la he ido siguiendo a lo largo del último mes de una manera más o menos regular, es decir, todas las mañanas la he mirado noticias suyas a través de mis filtrillos de noticias que utilizo para mi trabajo básicamente, pues la conozco. He podido ir siguiendo por dónde ha ido esto a lo largo de los últimos 30, 40 días más o menos. Si os acordáis, os hice un podcast más genérico al principio, durante el mes de mayo, si mal no recuerdo. Durante el mes de mayo fue el último podcast sobre el Brexit y he afinado algunas cosas, especialmente porque he tenido oportunidad de ver todas las cosas que han ido sucediendo, entre ellos el trágico asesinato de Jo Fox, la diputada laborista que murió hace unos días pues a manos de un desgraciado, de un pirado. No podemos decir tampoco que sea un asesinato político en toda regla, aunque tenga, eso sí, un trasfondo político. Esto ha terminado, el asesinato de Jo Fox ha terminado dando forma a la campaña, eso es innegable, pero ha habido bastantes más cosas. Antes de nada, y como sé que más de una pedrada me va a caer porque este tema no deja indiferente a nadie, es un asunto que te pongas de un lado o te pongas del otro, te va a caer, seguro. No hay esto de los referéndums, que por lo demás siempre están bien, invitan a la polarización, porque la respuesta está polarizada, o es sí o es no. La polarización en Inglaterra, o mejor dicho, en el Reino Unido, es absoluta. Hay los partidarios del Brexit y los partidarios del Remain, ya sabéis cómo son, cómo es la lengua inglesa, mejor dicho, para inventar palabras nuevas. Pues los unos y los otros llevan como mínimo 2 semanas tirándose literalmente los trastos a la cabeza. Ha habido todo tipo de mítines, iniciativas electorales, algunas muy curiosas, como la que hubo hace creo que fue semana y media, por el Támesis. Iban 2 flotas, una a favor de salir de la Unión Europea y otra en contra. Las personalidades al final han tenido que retratarse. Hoy, por ejemplo, leía que Thomas Beckham, el jugador bueno, no sé si se llama Thomas Beckham, vamos, el que era jugador del Real Madrid, este jugador de fútbol. Yo es que de fútbol no sé mucho, por si no os habéis dado cuenta. Bueno, pues que Beckham se había puesto a favor de quedarse en Europa, mientras que su mujer estaba en contra. Bueno, Branson también ha decidido tomar partido. La propia Premier League de fútbol, que allí tiene mucha importancia, se ha declarado partidaria de permanecer dentro de la Unión Europea. Hoy, si viajásemos a Londres o a Leeds o a Manchester o a cualquier ciudad inglesa, lo que nos encontraríamos es que no hay lugar para las medias tintas. Y la contracrónica de hoy es esencialmente una media tinta. Primero porque nosotros no somos británicos, yo no lo soy y vosotros, no sé, a no ser que resulte que tengo ahora una audiencia británica bestial. Alguno de vosotros sé que vive en Londres o que vive en Inglaterra, pero sois españoles. Y lo mismo los que me escuchan del otro lado del Atlántico. Ninguno somos británicos y esto lo miramos de una manera más desapasionada, lo cual se gana, todo hay que decirlo. Pongamos por caso que este mismo referéndum estuviese teniendo lugar en la misma España. Entonces no habría lugar tampoco para medias tintas. Y digo que es una media tinta porque he procurado hacer un análisis, lo he publicado en mi página web, puedo poner luego el link. Siempre os digo que voy a poner el enlace abajo y luego se me olvida. Hoy a ver si no se me olvida de verdad, por si lo queréis leer. Esencialmente viene a ser la misma cosa. He estado pensando sobre esto desde ayer y al final, bueno, pues me ha salido un texto y una contracrónica que estáis escuchando en este momento. Bien, antes de nada, y vamos a meternos en harina ya, si los británicos votan no, es decir, si el Brexit sale no, si el Brexit sale Brexit, es decir, si Gran Bretaña sale de la Unión Europea, en principio no va a quedar aislada. Porque lo digo porque en la última semana se ha vuelto loca la campaña y están diciendo cosas de, bueno, pues Gran Bretaña va a quedar convertida en un paria internacional, nadie va a querer saber de ellos. Les van a dar la espalda en todos los foros internacionales, los ingleses van a tener 1000 problemas para vender en el extranjero, incluso para poder salir del país. Están diciendo una cantidad de barbaridades que conforme se aleja uno del foco,
central de la campaña, que es el propio Reino Unido, pues el número de barbaridades, si llega, no os quiero ni contar las cosas que se hablan en Madrid o en España, ya que la gente ha oído 4 cosillas y no sabe muy bien ni interpretarlas. Supongo que allí, no estoy en Inglaterra, por lo tanto no puedo decirlo de primera mano, pero supongo que allí también, precisamente porque las posturas están muy enconadas, se estará exagerando. De hecho, se está exagerando muchísimo. Por lo tanto, antes de nada, Inglaterra, en el caso de que salga, no va a quedar aislada y va a seguir siendo un país importante. Aunque esté fuera de la Unión Europea, va a seguir siendo una potencia mundial, como lo viene siendo desde hace pues, más de 200 años, desde el siglo XVIII, que Inglaterra, o el Reino de Inglaterra, en el siglo XVIII es cuando se funda como tal el Reino Unido de Inglaterra más Escocia, se aupó a la cabeza del mundo, con la Revolución Industrial y, una vez había salido de sus propios problemas históricos. A ver si ahora sí ya me pongo con algo de historia. Tengo el gusanillo por ahí dentro, me lo habéis dicho alguno de vosotros y a ver si es verdad. Bien, dicho esto, repito, centrado el balón, por decirlo de una manera futbolística, que anda bastante descentrado, por cierto, vamos a ver qué ha sido la campaña esta, porque ya termina, esto acaba en unas cuantas horas, queda un día de campaña. La campaña del Brexit, a mi juicio, se ha caracterizado por un nivel de debate muy bajo, extremadamente bajo. Yo lo único que he visto, sobre todo las últimas 2 semanas, ha sido, de un lado, un chauvinismo desatado. ¿Para qué os voy a engañar? No me ha gustado nada. Que rozaba en muchos casos la xenofobia más tonta. Y del otro, lagrimeo. Los partidarios de quedarse lagrimeando todo el rato y los partidarios de irse pues ejerciendo una especie de orgullo antiguo, patrioterismo, y a mí esas cosas no me gustan. No me gusta ni el lloriqueo, ni la cursilería, ni el orgullo, ni la soberbia. La soberbia, creo que un país asistido de soberbia pierde bastante. Y además la soberbia es la antesala de cosas que son cosas de las que luego uno se tiene que lamentar. No ya en la vida, en la historia, sino en la vida particular de cada uno de nosotros. Esto, lógicamente, en algo tan polarizado como os decía antes, en las que una parte ha abusado del chauvinismo, la otra ha abusado del sentimentalismo, pues el resultado es que tenemos estamos en un estado de confusión absoluto, en el que no entendemos muy bien. Hoy por la mañana nadie sabía decir si están a favor o en contra, porque el asesinato de esta mujer el otro día terminó de liarlo todo. Hay un empate virtual y lo más curioso de todo, hoy se estaban mirando las casas de apuestas para saber ya ni las encuestas. Es decir, decimos, sinceramente, de la política española que sí tiene bajo nivel, pero joder con la inglesa. Los partidarios de irse, quiero decir, los partidarios del Brexit, porque aquí hay partidarios de ambas cosas. Los partidarios del Brexit han echado mano de todo el arsenal de trapacerías y golpes bajos que tenían a mano. Han mezclado la inmigración intracomunitaria con la extracomunitaria. Es decir, vendían un rollo de que si, yo que sé, un portugués cometía un delito, ¿no veis cómo la inmigración? Y luego lo remezclaban todo con lo de los sirios, con sus problemas ya de inmigración que tienen desde hace muchos años. Se han inventado que Turquía está a puntito, es inminente, la integración de Turquía dentro de la Unión Europea. Es decir, han empezado a recurrir a los miedos más metidos dentro del alma británica para tratar de separarse de la Unión Europea, que no tenía nada que ver, en principio, ni con la inmigración. La política migratoria la fija el Reino Unido, no la fija la Unión Europea, igual que la política migratoria en España la fija el Gobierno de España, no la Unión Europea, aunque luego sí hay una política común o se fijan una serie de directrices comunes. Han llegado incluso, como os decía antes, a explotar una xenofobia bastante burda. Y la xenofobia a mí es algo que me desagrada bastante. La xenofobia no es racismo, o no tiene que ser necesariamente sinónimo de racismo. Xenofobia es odio o aversión al extranjero. En un país que se lo debe casi todo a haber sido una especie de melting pot durante 200 años de gentes de todo el mundo, pues la verdad, resulta un poco lamentable ver ese sentimiento tan bajo como la xenofobia afectando a los ingleses. Los favorables a quedarse en la UE, por su parte, pues llevan metiendo miedo de otro tipo, en este caso económico, metiendo miedo a todo Kiski desde hace meses. Los miedos, eso habréis leído un montón de artículos, porque lo que se ha leído en España básicamente han sido argumentos en contra de
del Brexit o a favor de quedarse en la Unión Europea. Se ha leído muy poco argumento a favor del Brexit y había que irse a leer a los periódicos. Quien quería informarse de sus razones tenía que irse a leer a los periódicos británicos y a los autores británicos que estaban a favor del Brexit. Han estado vendiendo el fin del mundo, que si después de esto, bueno, poco menos lo que os decía al principio, Inglaterra iba a quedar condenada al ostracismo para siempre. La parte ya final era cuando han empezado a acusarse mutuamente de ser los dos émulos de Hitler. Esto es curioso porque se utilizaban razones distintas para acusarse de ser la misma persona, en este caso Adolf Hitler. Un ejemplo de reductio ad Hitlerum, ya sabéis, esa falacia tan famosa que acaba y que seca cualquier discusión. Es que eres como Hitler. Entonces, a unos decían que eran como Hitler porque estaban obedeciendo a los alemanes y estaban sirviendo a Berlín, y los otros que eran como Hitler porque eran unos racistas y estaban en contra de los extranjeros. Ya sabéis, Hitler, como Franco entre los españoles, sirve para un roto y para un descosido. Claro que entre tanta agua turbia era o ha sido o está siendo muy difícil ver el fondo. Esa es la cruda realidad. Vamos a ver si conseguimos aclararlo un poco. Vamos a hacerlo mediante preguntas. Ya sabéis que yo es uno de los métodos que utilizo para averiguar lo que sucede a mi alrededor. Empiezo a hacerme preguntas sobre esto o sobre lo otro. Yo no sé si esto viene de mi formación de historiador. La historia se hace con preguntas. Empiezas a hacerte preguntas y tratas de respondértelas. La primera pregunta y la fundamental, creo que a partir de aquí se derivan todas, sería hacernos o preguntarnos ¿qué va a ser del Reino Unido en el caso de que salga que sí al Brexit? Que el voto sea afirmativo, es decir, que a partir del día 24 de este mes, de pasado mañana, el Reino Unido deje de pertenecer a la Unión Europea. Creo que es una pregunta creo que es la pregunta, no es que sea pertinente, es la pregunta. Bien, esto tiene más capas por debajo. Una vez hecha esta pregunta, viene la segunda. Si, en el caso de que esté fuera, ¿se va a convertir en un paria internacional? O por el contrario, como venden los partidarios del Brexit, va a ser el inicio, el comienzo de una nueva edad de oro para el Reino Unido. Van a recuperar van a volver los viejos tiempos del imperio y los ingleses van a recuperar el orgullo de serlo. Los británicos, the Britons, que dicen allí. Aquí ya sabéis que tenemos este pequeño defecto, que tomamos la parte por el todo y llamamos ingleses, o dentro de la etiqueta ingleses incluimos a escoceses, a galeses y a irlandeses del norte. Inglés es todo. Bueno, permitidme esta licencia porque a fin de cuentas procuro no cometerla cuando escribo, pero en la lengua hablada ya sabéis que tiene sus peculiaridades. Bien, ¿se va a convertir en un paria? Pues los pro-Brexit, los favorables al Brexit, dicen que no, que en absoluto, que al salir de la Unión Europea el equilibrio volverá a la fuerza. Es decir, esto de la Unión Europea han sido 40 años, hace exactamente 43 años, el Reino Unido entró junto con Irlanda en la Unión Europea en el año 1973, y han sido 43 años de desequilibrios en la fuerza. Nunca debieron hacerlo, lo hicieron, 4 décadas purgando las penas, y ahora pues se librarán de todas estas regulaciones tan gravosas que tienen que soportar por parte de los burócratas europeos. La economía florecerá, por lo tanto, y serán todos tan felices. Respecto a las relaciones con el resto de Europa, que las tienen, ya os comentaba en el anterior podcast sobre este tema, que la mitad del comercio británico tiene que ver con sus socios del otro lado del canal, por lo tanto, el comercio es más todavía de la mitad. Están realmente interesados en, una vez fuera de la Unión Europea, cerrar acuerdos bilaterales con cada uno de los países o con la Unión Europea toda. Dicen que no habrá ningún problema. Que la Unión Europea estará encantada, y que España, y que Italia, y que Francia, y que Alemania estarán encantados de avenirse a razones y decir, muy bien, ahora ya que no estáis, pues vamos a hacer un acuerdo entre los dos que perpetúe lo bueno de estar en la Unión Europea, pero quite todo lo malo. Si fuese tan fácil, pues la que se iría no es, o el que se iría de la Unión Europea no es Inglaterra, no es el Reino Unido, se iría a Alemania o se iría a Holanda. Es decir, al final esto es como os comentaba ayer lo del paquete. Esto lo compramos en paquete. La Unión Europea se compra en paquete con lo bueno y con lo malo. No podemos disociarlo. Es una pena que sea así, pero no podemos disociarlo. Nos tenemos que quedar con lo bueno y con lo malo. Yo, cuando leo o he leído a lo largo de este mes algunos artículos de Brexiteers, que llaman allí, de partidarios del Brexit, diciendo esto, pues sí, es una probabilidad, claro. Pero es una probabilidad muy poco probable.
Y no tanto por la parte británica, que no me cabe duda de que estarían encantados de llegar a un acuerdo y de empezar a negociar, como por la parte europea. La Unión Europea, a fin de cuentas, no deja de ser una gigantesca agencia estatal, como cualquier otra. Es decir, como la agencia esa andaluza de fomento del flamenco que dirigía Viviana Aido en otros tiempos. Una agencia. Estábamos. Lo único que la agencia del flamenco aquella de Viviana Aido era muy pequeñita. Y la Unión Europea es gigantesca, pero es una agencia estatal. Y la función número uno de una agencia estatal es sobrevivir. Va a hacer cualquier cosa con tal de sobrevivir. En este caso, como tendría la sartén por el mango, los burócratas europeos, los aborrecidos, con razón, por cierto, burócratas europeos, podrían, o harían, mejor dicho, lo imposible para ponérselo difícil al Reino Unido. O al nuevo gobierno del Reino Unido. O al gobierno del Reino Unido que ha salido de la Unión Europea. Ralentizarían las negociaciones, pondrían 1000 pegas, los trámites serían eternos, empezarían a privilegiar unas partes y a otras no. En fin, sería yo creo que como un dolor de cabeza, pero un dolor de cabeza que duraría años. Y entre tanto, pues los ingleses o los británicos lo padecerían, sí o sí. No habría más remedio, ¿no? Es que nos hemos salido, entonces ahora estamos expuestos a lo que hagan estos. De hecho, el propio Juncker, Juncker es el presidente de la Comisión Europea, lo más parecido al presidente de Europa si es que eso existe. Lo dijo ya el mes pasado, en mayo, a finales de mayo. Dijo literalmente que eran unos desertores. Bueno, de hecho, la frase que era que no habría piedad para los desertores. Utilizó esas palabras, piedad y desertores. Caray, con esos términos, especialmente el de desertor, no sé, ya sabéis cómo en las guerras se trata y qué castigo se reserva para los desertores. Respecto a la soberanía, que es otra de las dudas, ¿recuperará el Reino Unido la soberanía perdida después de entregársela a cambio de nada a la Unión Europea? Pues lo cierto es que si vamos a los hechos, resulta que el Reino Unido no ha perdido tanta soberanía como creemos. Los británicos mantienen la soberanía sobre la moneda, cosa que los españoles o los franceses no. Tenemos el euro. Por allí siguen manteniendo la libra esterlina por decisión propia, más todas las competencias que le son propias a los Estados miembros, que mantienen todos. Yo qué sé, la política económica. Aquí no puede venir, en el caso, a no ser, claro, que tengas muchos problemas de deuda, tipo Grecia o tipo Portugal, que te vienen y te hacen los deberes o te intervienen. En circunstancias normales nadie le dice al gobierno holandés o le dice al gobierno austriaco cómo tiene que hacer las cosas. Cada uno pone la política económica o fija la política económica en función de su ideología y de las necesidades que tenga. Tampoco se mete en el tema de pensiones, es decir, en asuntos contantes y sonantes. De hecho, y esto cualquiera de vosotros que o viva en Londres o vaya por allí o haya ido, y creo que los españoles, prácticamente todos, hemos ido alguna vez en nuestra vida a Inglaterra porque está cerquita y es muy barato ir, Inglaterra o el Reino Unido, de nuevo, no está dentro del acuerdo de Schengen. Es una de las cosas que nos sorprende cuando vamos, o cuando van los más jóvenes, que como me han pedido el pasaporte, me han pedido el DNI, cuando para pasar a Francia o para pasar a Portugal no hay ni puesto fronterizo, no hay ni garita. En el Reino Unido sí la hay porque no suscribieron, decidieron hacer lo que se llama el opt-out, es decir, el salirse voluntariamente de los acuerdos de Schengen. Ojo, los acuerdos de Schengen reúnen a prácticamente todos los países de Europa, incluido algunos muy rebeldes como Dinamarca o Suecia. Bien, pues el Reino Unido no está dentro de estos acuerdos. Sus razones tienen, que no son exclusivamente por euroescepticismo, sino por otras muchas cosas, pero vamos, soberanía han cedido menos que otros Estados miembros. Para muchos británicos, de hecho, por ejemplo, para los escoceses, la cosa de la soberanía dicen, bueno, pues la soberanía al final la tiene el gobierno que está en Londres y a mí me da igual. Bueno, para la mayor parte de británicos, entre ellos los Brexiteers, no son soberanos, lo decide el gobierno por ellos. Es como si a mí me dicen que yo soy soberano. No, yo soy soberano por pagar impuestos, porque luego no soy soberano sobre ellos. Mi soberanía la entrego una vez cada 4 años, si es que voto. Y transfiero el pack completo de soberanía. Y ya sabéis lo que son las elecciones. Entonces, eso visto desde el punto de vista individual. Pero si lo miramos desde el punto de vista regional, con razón los escoceses dicen, bien, ¿cuánto hay de aquí a Londres? Pues, mira, tiras en línea recta hay 550 kilómetros, os lo digo ya porque lo he medido. ¿Cuánto hay de Edimburgo a Bruselas? Es que hay 750, es que está... ¿Qué mal me da que tenga ahí al tío que se va a gastar mis impuestos o que me va a fijar la regulación en Londres o un poquito más abajo al otro lado del Canal de la Mancha? Digo los escoceses, pero podría decir los irlandeses del norte. O los galeses, aunque Gales no tiene una identidad tan definida ni son tan
chinches como son los galeses. Esto me lleva al siguiente punto, que quizás sea el más complicado de todos. ¿Sobreviviría el Reino Unido al Brexit? Esa es una pregunta también fundamental. El Reino Unido como tal, el Reino Unido. El Reino Unido existe desde el año 1707, que son las famosas actas de unión entre los reinos de Escocia y de Inglaterra, y son ya pues para 300 y pico años. En el año 2007 se cumplieron los 300 años de aquel acta famosa, clave en la historia de las Islas Británicas. Bien, esa es una pregunta fundamental. ¿Sobreviviría o Escocia se separaría? ¿Hay motivos para pensar si Escocia se separaría o no? Motivos hay y de mucho peso. En septiembre de 2014, es decir, ayer por la tarde, ni 2 años hace, hubo un referéndum. La pena es que no tenía la contracrónica entonces y no pude hacer 1 o 2 o 3 sobre aquel referéndum, que daba para bastante. Pero fue un referéndum que en España se habló muchísimo porque se leyó en clave nacional. Los escoceses, además, se da la circunstancia de que son mayoritariamente contrarios al Brexit. Esto más que ir a la prensa y leerlo. El escocés medio es más europeísta que el inglés medio. Esto es así, pues yo creo que una mezcla de que son más socialistas que los propios ingleses, y ya lo decíamos en aquel referéndum, y por la rivalidad misma con Inglaterra. Basta con que, no sé si habéis visto Trainspotting alguna vez, es un peliculón, por cierto. Esa rivalidad que hay soterrada entre ingleses y escoceses, a pesar de que los ingleses son muchos más. Los del Partido Nacional Escocés no es casualidad que estén frotándose las manos para reabrir el tema en cuanto puedan. Si dentro de 2 días sale que sí al Brexit, dentro de 3 días tenemos, no sé si a Salmond, pero a uno del Partido Nacional Escocés diciendo que sí, que hay que solicitar el referéndum de nuevo, porque la última vez quedó muy apretado. Ojo, os recuerdo los resultados por si no lo recordáis. Ganó el no a la separación de Escocia por el 55% de los votos, ¿eh? Y creo que fueron 600 y pico mil votos de diferencia. Una cosa ajustada, o relativamente ajustada. 10 puntos de diferencia. No es mucha cantidad, se pueden revertir fácilmente. No es que votasen a favor del no, que os digo yo, no sé, el 96 o el 89% de los que votó a favor del no, el 55%. Es decir, que hay una parte considerable de escoceses, el 45%, que se quería ir o que se quería separar. En unos meses, y esto estoy, pero escuchadme, 100% seguro, en unos meses tendríamos el mismo problema, o tendrían el mismo problema encima de la mesa. Y habría, esto de a perro flaco todos son pulgas, pues tendrían los problemas económicos derivados, toda la movida política derivada de la salida de la Unión Europea, y se encontrarían una secesión dentro de su propio país. Como el Reino Unido existe, o Escocia e Inglaterra llevan unidas tantos años, más de 3 siglos, pues deshacer esa unión es complicado. Cuando además sí que ha habido transferencia de soberanía mutua. A pesar de lo que si conocéis Inglaterra habréis ido a Escocia, no sé si habéis ido por allí, pero bueno, le ponen mucha importancia a sus peculiaridades locales, la bandera, su selección de fútbol, su liga, su acento peculiar en inglés, y es cierto, tienen unos caracteres muy agradables. Los escoceses son grandes tipos, y muy simpáticos, por cierto, a pesar de ser un pueblo que está tan al norte. Pero por lo demás es todo, Inglaterra y Escocia lo comparten prácticamente todo, empezando por la moneda. Y muchísimas cosas más. No sé, podríamos ir al ejército. El ejército británico está compuesto por escoceses, ingleses, galeses, no irlandeses. Es una cosa parecida a si se separase Cataluña de España. El divorcio, pues sería un divorcio largo y muy complicado. Y más todavía cuando Escocia no tardaría en casarse de nuevo. Y casarse de nuevo con el marido engañado. En casarse de nuevo con la Unión Europea, que se frotaría a su vez las manos. Y qué bien, menudo regalo. Fíjate, estos desertores se han ido y ahora me viene su mujer y se viene conmigo. Es decir, la venganza podría ser perfecta para Juncker. No estoy diciendo que me parezca bien, estoy diciendo lo que sucedería, que esto hay que tenerlo en cuenta. No podemos estar siempre construyendo castillos de ideas en el aire. Están bien y las ideas son importantes y deben servir como reglas en la vida, pero a la hora de entender cómo funciona el mundo, los hechos son muy importantes y las cosas son como son, no como nos gustaría que fuese.
Y esto es algo que en el Reino Unido están preocupados por ello. Aquí apenas se ha hablado del tema escocés, pero a poco que vayáis a los periódicos británicos lo encontraréis una y otra vez. La prensa de Londres está continuamente con historias relativas. No quieren volver a verse en lo del referéndum de Escocia y volver a verse además en una situación de mucha más debilidad de la que tenían hace un par de años. Ahora sí, ¿qué podrían ofrecer a los escoceses? Escocia además podría aprovechar y cerrar el paquete completo, como ya habían pedido en el pasado algunos del Partido Nacionalista Escocés. Es que queremos el euro, es que nos están, en cierto modo, estos ingleses malditos nos están obligando a utilizar la libra, cuando a nosotros nos encantaría tener el euro como los irlandeses. En Irlanda, que no deja de ser una isla británica también, utiliza el euro y está mucho más integrada en Europa que sus vecinos ingleses, sus vecinos escoceses. Entonces, esto yo creo que será el principal punto, y es, si me fío de lo que he leído, y he leído bastante a lo largo del último mes, os lo aseguro, es una de las principales preocupaciones para la gente allí. Si sabéis que una de las maneras de mirar el estado de ánimo de un país es leer los comentarios de los periódicos, que allí también los tienen, como aquí. Bueno, pues si se leen los comentarios en la prensa inglesa, los comentarios de la gente, del inglés medio, dice, bueno, este tipo, pues, ¿qué será? Pues será un oficinista de Londres, o este tipo es un fontanero de Manchester, o este de allí trabaja de jardinero en Sheffield. Es decir, si empezamos a leer, ahí vemos un poco el alma sin necesidad de estar allí. Evidentemente es una evidencia indirecta, pero sirve de algo. Bien, pues el tema de Escocia les importa bastante, bastante más de lo que pensamos aquí. Pues como nos importaría a nosotros el de Cataluña. Una cosa muy similar. Entonces, esta última sería yo creo que la razón más definitiva en el caso de que decidan no irse. Ojo que hoy las casas de apuestas daban que no se iba, y parece que el veredicto de las casas de apuestas es inapelable. Oye, podría ser yo de apuestas, no sé. Esto de las casas de apuestas, de hecho, lo he descubierto con lo del Brexit. Yo no he apostado nunca nada en mi vida. No soy jugador, no me gusta de hecho jugar. No sé jugar al mus, no os digo más. Así que si alguna vez queréis invitarme, que sepáis de mi tara. No sé ni jugar al mus, ni al póker, ni nada de eso. Y tampoco he apostado nunca. Entonces me ha sorprendido ver la cantidad de dinero que se mueve en ese mundillo de las apuestas. Lo que sí sabía es que a los ingleses les gustaba apostar por todos, porque vivía allí hace años y sabía que estaban siempre con las malditas bets para cualquier cosa. Y en esto, claro, no ha sido una excepción. Hoy por la mañana miraba y es que eran, pues que os digo yo, 12, 14 casas de apuestas distintas, todas con apuestas, jugándose dinero en una palabra, para ver si se quedaban o se iban. ¿Os imagina que esto pues serán apuestas deportivas? No, apuestan lo que haga falta, lo que sea. Bien, pues concluyendo, y ya termino con esta historia del Brexit. Espero que termine, porque si sale que se van, evidentemente tocará no uno, sino unas cuantas contracrónicas más en los próximos meses. Si se quedan, pues ya estará todo dicho. Vamos a ir concluyendo y, a ver, yo creo que irse, el planteamiento que hicieron los Brexiteers al principio era correcto. Y si volvéis al podcast que os hice el mes pasado, veréis que esa parte euroescéptica la compro sin mirarla. Bueno, o habiéndola mirado antes, pero la compro. El problema es que sobre una buena idea, o lo que es una buena idea, muchas veces tiene una aplicación práctica pésima. Porque las ideas, ya digo, son puras, pero el mundo real no. La implementación de grandes ideas puede ser absolutamente desastrosa. Y entonces, es lo que os trataba de hacer ver a lo largo de la última media hora. Podría ser desastrosa en varios puntos, no solo en uno. Así que esto, que lo estoy descontando yo desde aquí, desde Madrid, sin ser siquiera británico, pues lo estarán descontando muchos. Y esto podría ser que el que haya hecho esta misma reflexión que he hecho yo podría actuar en consecuencia. Así que, no lo sé, no puedo hacer lo siento, pero no soy adivino, no soy Rapel, no tengo una bola de cristal, no puedo decir si va a salir o no. En el caso de que salga, pues se salgan de la Unión Europea, quiero decir, pues se va a armar una buena, de eso estoy seguro. Puedo conocer o intuir las consecuencias, pero nada más. Lo que no puedo haceros es un pronóstico. Lo siento, pero yo no soy tan osado. Sé que anda todo el mundo haciendo pronósticos por la radio y por la televisión, pero no lo sé. Lo que dicen las encuestas y lo que dicen las casas de apuestas. Pero sí tengo otra consideración respecto a esto, como español. Como español español euroescéptico.
Si Inglaterra se va o si el Reino Unido se va, ¿quién va a hablar en nombre de nosotros? El Reino Unido yo creo que es necesario. Tener a unos tipos así era necesario. Unos tipos que siempre decían no, que le armaban en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. O un día sí y otro también. Que servían de contrapunto a toda esta locura hiperburocrática de la Unión Europea. Los euroescépticos españoles siempre nos mirábamos en ellos, nos mirábamos en Thatcher, acordaos. En las intervenciones de los diputados británicos en Estrasburgo eran fantásticas, digamos, y nos recreábamos. De hecho, los mejores argumentos contra la deriva socialistoide de Bruselas nos los han venido siempre de Inglaterra, de los escritores británicos, de los historiadores británicos. Si se nos van, perdemos mucho. Así que yo no lo sé. Sinceramente, me daría mucha pena, aunque solo sea por esto, al margen de todas las consecuencias nefastas, por cierto, que va a acarrear. Pues hoy me he comido la contracrónica entera con esta cosa del Brexit y me he quedado sin tiempo absolutamente para nada. Y ya lo siento, sinceramente, porque iba a meteros una de noticia, pero no me cabe porque le quería hacer un comentario más largo y no me va a caber. Así que me voy a tener que despedir de vosotros ya mismo. Me dice antes, dejo una preguntita porque me ha hecho mucha gracia, la he leído esta misma tarde, es de Javier Guajardo en iVox, y me dice: hola Fernando, como experto en perroflautés, y tanto que lo soy, no sé tanto como Errejón, pues sino estudioso, por favor, ¿podrías explicarme a qué se refiere el punto 38 del programa electoral de Podemos con lo de soberanía alimentaria? Bien, así muy rápidamente, Javier, esto es básicamente ponerte un huerto. Ya está, eres soberano desde el punto de vista alimentario. Un huerto, no tener una nevera, ponerte un huerto y ser soberano. Las comunidades con soberanía alimentaria son las que pueden cultivar su propia comida. Es gente que no cree en el comercio. Esto viene del perroflautismo duro, esta cosa de la soberanía alimentaria. Es un concepto muy... viene más que del tercermundismo, exactamente, que se trajo a Europa, como si, ya ves, pudiésemos tener huertos aquí en Madrid, ya ves tú, que no darían nada, además, y se podrían cultivar 3 meses al año. Bien, pues es en esencia eso. Te puedo mirar más, Javier, de cualquier manera, como primera autoridad nacional en perroflautología que soy, pero vamos, espero que con esto más o menos te des por respondido. Bien, pues me voy a ir ya, no os mareo ni un minuto más y os emplazo a mañana. Ya sabéis que yo estaré aquí, solo hace falta que vosotros os animéis y volváis por aquí, por la Contracrónica. Hasta mañana, amigos.